damos gracias, Señor, por este domingo, porque estamos todos reunidos, Señor, con un mismo sentir: buscar tu presencia, adorarte, ser renovados, Señor, y transformados por tu Espíritu. Este domingo, Señor, queremos pedirte que vengas, Señor, que vengas en medio de cada uno, Señor, de los que te están buscando con su corazón sincero, Señor. Ven, visita tu iglesia, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, en cada hogar, Señor. Ven, visita tu iglesia, Señor. Estamos listos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y para tener un tiempo de comunión, Señor, de intimidad contigo, Señor. Gracias, Señor, te buscamos. Yo te busco, yo te busco con fuego. Mi corazón, yo te busco, yo te busco. Dile, Señor, recibe mi adoración. Te anhelo, te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco. Te buscamos hoy, Señor. Oh, yo te busco con fuego. Te anhelo, te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Vamos a hacer una oración. Dígale, Señor, en sus propias palabras. Dígale, Señor, cuánto te necesitamos en estos tiempos, Señor. Cuánto te necesitamos, Señor.
Necesitamos tu compañía, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos que estés con nosotros, Señor. No te apartes, Señor, de nuestra vida, Dios. Guárdanos, cuídanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Estamos listos para escuchar tu palabra, Señor. Estamos listos para oírte hablar, Señor. Habla nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta edición más de nuestro programa de Iglesia en Línea. Esperamos que hayan pasado una semana con la bendición de Dios y ahora nos disponemos para oír una palabra a nuestro corazón. ¿Todos bien en casa? Ojalá que sí. Leo el Salmo 122. Miren lo que dice. Por favor, ustedes también ahí con sus Biblias. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la luz dentro de tus muros y la paz, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros diré, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Este salmo nos enseña la teología del templo. Y como les anunciamos en nuestra invitación a participar, esta es la casa de Dios. Y este tema lo quiero trabajar hoy con ustedes, quiero compartírselos, porque quiero pensar que les está pasando lo mismo que a un servidor y que a muchas personas. Queremos estar en la casa de Dios. 8 versículos dan cuenta de la importancia que tiene la casa de Dios en el corazón de los creyentes. Y comienzo compartiéndoles cómo nace el sistema de culto que hoy nosotros conocemos desde el Nuevo Testamento, pero que tiene su fundamento bien puesto en el Antiguo Testamento. Fue Abraham precisamente quien establece el sistema de sacrificios tomando el conocimiento muy previo y el cual se establece con nuestros primeros padres cuando Adán sacrifica el cordero, y que después viene ya una escuela de sacrificios como un punto de contacto con Dios. Abraham estableció el modelo de altar. Donde él iba, establecía los altares. Y el altar era una expresión de fe, era un punto de contacto entre el hombre y Dios. Establecía el altar y allí ofrecía sus sacrificios, de los cuales subía un honor agradable a Dios.
La palabra altar significa lugar de encuentro. Así que una vez que Abraham establece la práctica de establecer altares, sus descendientes los siguen haciendo. Después viene el tiempo cuando los judíos o los hebreos son llevados cautivos a Egipto. Allí habrán de pasar 4 siglos. Y en ese tiempo, naturalmente, siendo esclavos, no podían tener una expresión pública de su fe. Se diluyen, los oprimen, y aunque en privado, siguen ejerciendo su fe monoteísta y no se apaga la fe en un único Dios verdadero, que fue la herencia que los patriarcas les habían enseñado. De allí pasamos entonces al Éxodo. El Éxodo marcó el punto de recomienzo de una expresión abierta de la fe en Dios, y ahora los hebreos ven a Dios como el gran libertador. Pasarán muchos años para que Israel pueda también deshacerse de la herencia politeísta en la que vivió. Ustedes recordarán el episodio cuando, mientras Moisés está en el monte orando a Dios, el pueblo abajo hace el famoso becerro de oro. No obstante, la fe sigue caminando. Y ahora del Éxodo pasamos al tabernáculo. ¿Qué fue el tabernáculo? El tabernáculo fue una tienda que Dios mandó edificar para que le rindiera culto su pueblo, estableciendo un sacerdocio, un formato de sacrificios perfectamente bien hechos. Y algo importante es que el tabernáculo surge como una iniciativa divina. Es Dios quien le da indicaciones a Moisés para que se convierta en el centro de culto de los hebreos. El tabernáculo era la cara visible de las cosas invisibles. ¿Por qué? Porque todo tenía un símbolo perfectamente establecido. De hecho, las 3 partes que tenía, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, representaban de alguna manera todo lo que vendría después en el posterior nuevo pacto. Es interesante notar que en el lugar santísimo, al cual solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para expiarlos, para presentar ofrenda delante de Dios, era un lugar muy hermoso. Allí había las pieles más finas, las maderas más selectas, y estaba algo que era lo más valioso: la presencia de Dios, la Shequina de Jehová. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, lo primero que veía era un haz de luz maravilloso que lo envolvía. Era la misma presencia de Dios que estaba allí. Así que el valor del tabernáculo no era todas las cosas que tenía, sino la presencia de Dios que estaba allí, en ese lugar. La llama divina que ardía siempre ahí. Pero sigue evolucionando. El culto sigue evolucionando. Moisés muere. El pueblo toma posesión de la tierra prometida. Y es necesario que se preserve la tienda, lo cual lo hicieron por algunos años. Una de las mejores épocas del pueblo de Israel fue precisamente el periodo de Josué, porque Josué tenía la escuela de Moisés para dirigir. Era un hombre piadoso y buscó a Dios, y Dios le dio paz en su tiempo. El tabernáculo
todavía lo tenían, aunque poco a poco empieza a perder fuerza, respeto, por decir lo menos. De allí, ahora entonces pasamos a una transición, a la monarquía. Recuerden que comenzamos desde el sacrificio de Adán, que se establece, después Abraham lo retoma, después vienen los altares, viene el tabernáculo, el culto viene evolucionando, viene perfeccionándose, y llegamos al tiempo de las monarquías con el primer rey, que es Saúl. Saúl no hizo mucho por recuperar el culto, antes bien tuvo algunos tropiezos ahí con el profeta Samuel, y después de Saúl sigue el rey David. Y el rey David sí le da un impulso al culto a Dios, y por eso Dios lo prospera. Cada rey que buscó a Dios fue prosperado en su reino. Dios les dio paz. Para el tiempo de la monarquía, el tabernáculo como tienda ya estaba desgastado. Ya no era la tienda elegante, bonita, realmente ya solo quedaban algunas partes. Entonces David pone en su corazón construirle un templo a Dios. Y empieza a juntar materiales. Y empieza a tener la visión y la idea de construir un templo ya en toda la forma. Porque los templos son tan antiguos como el hombre. Encontramos en la Biblia y en la historia del hombre templos. Los hombres, para mostrar su creencia, siempre construyen templos. David entonces quiere hacerle un templo a Jehová. La tienda desgastada no tenía un lugar fijo. Los judíos empezaron a sentir desapego hacia las cosas divinas. Y David dice, yo quiero hacerle un templo a Dios. Pero Dios le dice bien claro, tú no lo vas a hacer. Tú no lo harás, porque has sido un hombre de guerra, has derramado sangre y no quiero que tú lo construyas. Pero voy a permitir que tu hijo Salomón, él lo construya. Y Salomón construye el maravilloso templo de Jerusalén. Y ese templo emerge de la espiritualidad de Salomón en sus mejores tiempos, en sus mejores momentos, cuando Salomón buscaba a Dios. Recuerden cómo al principio de su reinado, él fue un hombre muy bendecido por Dios. Viene entonces el templo, y el templo de Salomón era tan magnífico que los reyes de otros reinos lejanos venían a ver la gloria de aquel templo. Por cierto, el día que lo inauguró Salomón, la misma presencia de Dios vino a llenar aquel templo. Pero el templo sigue, la historia sigue. El templo llega a ser el punto de partida de la economía nacional. Se volvió como una especie de caja fuerte. La gente traía sus ofrendas. Miles de toneladas de grano de cada año que se traían al templo, primicias. La tesorería del templo era increíble. De hecho, tenía una guardia especial. Aquel templo entonces empieza a perder el propósito fundamental para el cual fue creado. Y tristemente comienza a desviarse el propósito fundamental para lo cual se debe construir un templo. Un templo no se debe construir para hacer un negocio. Un templo no se debe construir para lucrar de aquel templo. El propósito fundamental es para ir y alabar
y bendecir el nombre de Dios. De aquel templo de Salomón se destinan fabulosos espacios como bodegas. Ahora Israel tiene un gran templo, tiene una economía fuerte, pero tristemente se ha alejado del Señor. Y ahora, permítanme hablarles del valor del templo. Mientras el templo es visto como un refugio espiritual, tiene un valor supremo. Cuando intereses mezquinos prevalecen, entonces de nada sirve. El templo se vuelve una opresión. Solo beneficia al poderoso y la gente entonces le pierde el interés capital, que es ir y bendecir el nombre de Dios. Así, de esa manera, el pueblo hebreo es llevado en cautiverio por Nabucodonosor 70 años a Babilonia, y mientras están allá anhelan su templo. Se termina la cautividad de los 70 años, ellos regresan, y la historia nos la cuenta el profeta Ageo, Zacarías, el tiempo de la reconstrucción, y logran hacer un nuevo templo, pero ya no tan grande ni tan magnífico como el que Salomón había hecho. Y de hecho algunos preguntan si aquel templo llegaría a tener el otro valor que tenía el supremo de Salomón. Los profetas les dicen, ciertamente no será tan majestuoso como el templo, pero no es lo importante la estructura, ni las piedras, ni la majestuosidad, ni el oro, ni la plata que tenga, sino lo importante es que en ese templo, les dice el profeta Ageo, esté la presencia del Señor. Pasaron unos 300 años y Jesús llega entonces. Jesús aparece en escena. Jesús y el templo. Cuando Jesús llegó a esta vida, a esta tierra, los romanos habían conquistado Judea. Acuérdense, como leemos en la Biblia, en ese momento en que Jesús aparece, los romanos están subyugando a los judíos, y de hecho toda Judea, todas aquellas tierras. Los romanos les permitieron a los judíos seguir con su religión, respetaron su culto, su templo, y Herodes el Grande, que había reconstruido el templo, que le había dado más brillo, más color, entonces ese acto lo hizo Herodes porque se quiso congraciar con los judíos. ¿Pero qué pasó con ese templo? Bueno, recuerden, allí presentaron a Jesús como niño, allí iba Jesús a escuchar la palabra de Dios. Pero un día Jesús dijo estas palabras. Jesús profetizó durante su ministerio que este templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, el general Tito destruyó el templo para sofocar un intento de insurrección, de rebelión de los judíos. Hoy, en este día, solo queda un muro viejo de aquel viejo templo, donde los judíos van a orar, a llevar sus plegarias, que se conoce como el muro de las lamentaciones. El anhelo del pueblo judío en nuestros tiempos es volver a tener su templo. Pero eso es una cuestión profética, porque justamente donde ellos quieren construir el templo está una mezquita. Solo un milagro puede hacer que ellos vuelvan a construir lo que se conoce como el tercer glorioso templo. Y cierro con esta reflexión.
los cristianos y el templo. La palabra templo tiene una expresión muy bonita, porque a veces yo puedo decir para contemplar. Si ustedes observan la palabra templo, la palabra contemplar, y ahí viene precisamente. Porque en la antigüedad siempre se buscaban lugares altos, montañas, para hacer los templos, y desde allí buscar el significado de la vida, o buscar en los templos paganos agradar a sus dioses, en fin. Hoy nosotros tenemos una relación con el templo, ciertamente. Tenemos un templo. Y si tenemos un templo, debemos darle gracias a Dios. Porque en muchos países del mundo, no lo tienen. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un templo. Mediano, chico, grande o con carencias. O en las colonias de las ciudades. La gente se esfuerza por levantar sus templos. Porque ama la casa de Dios. El templo es un recurso para reunir a los creyentes en la comunión y en el compañerismo. Para eso es un templo. Yo puedo adorar a Dios en mi casa, y lo he estado haciendo todos estos días, y estoy seguro que ustedes también han leído su Biblia y han orado en su casa, pero viene la segunda parte. Los cristianos que tenemos un templo, debemos honrarlo. Y por eso anhelamos regresar, no por las facilidades o por las comodidades que pueda tener, sino para encontrarnos, como decía David, para encontrarnos con los que adoran a Dios, con los que levantan las manos como nosotros, con los que expresan sus oraciones, para alabar juntos el nombre del Señor. Esa es la razón. Qué interesante que la palabra culto, la palabra cultura, la palabra cultivar provienen de la misma raíz. Los cristianos tenemos la cultura de ir a la casa de Dios los domingos. Los cristianos cultivamos nuestra fe. Queremos volver, sí, en el tiempo y en el momento lo vamos a hacer. Por eso anhelamos estar en la casa de Dios, y yo sé que usted también con su familia. No pierdan ese anhelo. Seguramente pronto el Señor nos lo concederá, porque es parte de nuestra expresión de fe, porque es la manera como saludamos, es la manera como tenemos comunión los unos con los otros. Que Dios nos lo conceda. Deseo para ti, para tu vida, para tu familia, la gracia de Dios, su presencia guiándote en cada decisión en estos días, trayendo paz a tu casa y provisión a tu mesa. Que Dios nos conceda el gozo y la alegría de estar en tus atrios y entrar con alabanzas y con gratitud a nuestro templo. Que Dios nos lo conceda para su gloria. Amén. Gracias, amigos, por haber estado este día con nosotros. No olviden, déjenos una palabra de saludo, un me gusta, alguna petición de oración. Hemos recibido testimonios hermosos de lo que Dios está haciendo. En la próxima edición les vamos a presentar algunos. Sigan conectados. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Hasta la próxima, si Dios quiere.